tenemos aquí en el Perú no es de tipo acumulativo, sino solamente es para el tema del valor agregado. Entonces, si es así, y si nos permite deducir el crédito fiscal, entonces ¿por qué la operación no real tendría que ser gravada en su totalidad? ¿No? Vamos a ir viendo más adelante cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo de esto y cómo nosotros podemos cuidarnos en no caer en este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, para deducir el crédito fiscal, ¿qué es lo que me dice la norma? La norma me habla de dos únicos requisitos, no me habla más. La norma solamente me habla del artículo 18 y el artículo 19, de las obligaciones formales, de las obligaciones sustanciales que debe tener el crédito fiscal. En ese sentido, yo debo entender que si una obligación en la parte sustancial, nosotros tenemos que tener cuidado que sea permitido como costo-gasto dentro del impuesto a la renta. Y si es así, cuando habla esto, así el artículo 18, lo único que nos menciona o que nos hace referencia es que nosotros deberíamos de ver que tenga la causalidad, ¿cierto? El artículo 18, inciso A, nos habla netamente de la causalidad, que ese gasto, que ese costo que genere la empresa sea causal para el negocio. Entonces, hasta ahí no vemos nada de operación no real o no fehaciente. Nos habla que solamente tiene que cumplir con el requisito de costo-gasto. El otro requisito sustancial es que se dice que se deben destinar por operaciones que se deba pagar el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que si yo compro chía, ¿no?, para la siembra que no está grabada con el IGB, y el transporte, que tampoco, si lo hago en la zona selva, no está grabado con el IGB, entonces yo podría utilizar el crédito fiscal de esas operaciones de ventas no grabadas que yo realice posteriormente. No, la norma está siendo clara y me dice a mí de que solamente yo debo utilizar el crédito fiscal de las operaciones que estén grabadas con el IGB, nada más. Para lo otro ya existe un procedimiento que es la prorrata, ¿no? La prorrata del crédito fiscal en la medida que yo tengo operaciones grabadas y no grabadas. Pero hasta ahí vemos que solamente hay dos requisitos sustanciales, no hay más. No hay que la operación sea fehaciente. Eso no aparece en el requisito del IGB. La otro tipo de obligación o el otro tipo de requisitos son los requisitos formales, que nos dicen de que en el comprobante esté separado el IGB, ¿no? Esté discriminado el IGB y conste como tal. Es una obligación formal que posteriormente el reglamento del IGB lo hace subsanable y dice que cuando se tenga uno de estos casos, el contribuyente podrá emitir un nuevo comprobante indicando, realizando y desgregando el IGB como corresponde. Eso es lo que establece la norma. Entonces, es un requisito formal. Luego de eso dice que hayan sido emitidos de acuerdo a las normas sobre la materia. Y aquí hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, un contribuyente del RUS no puede emitir una factura, ¿no?, que tenga su pie de impresión. Ahí aparecen los comprobantes no fidedignos, ¿no?, como por ejemplo que haya sido emitido un comprobante de pago por una imprenta que no haya estado autorizada, ¿no?, o que le falte en el pie de imprenta algunos requisitos, ¿no? Entonces tiene que ser emitido de acuerdo a las normas sobre la materia, y cuando habla sobre la materia habla del reglamento de comprobantes de pago, o sea, que sea tal y como lo señala el reglamento. Y por último, que haya sido anotado en el registro de compras, ¿no? Un requisito formal que sí afecta al contribuyente cuando el registro de compras no está legalizado en su momento, o cuando ahora las operaciones de compra no son anotadas antes, no son registradas, y la SUNAT nos llega un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, en lo que muchos casos que tenemos ahora por el programa de libros electrónicos. Nosotros nos podemos olvidar de presentar el programa de libros electrónicos, pero la SUNAT al día siguiente me llega una esquela de requerimiento por ese periodo. Si yo no he presentado mis libros electrónicos antes de que la SUNAT me emita el requerimiento, o la esquela
yo ya perdí el crédito fiscal de todo ese periodo. Entonces, es un requisito formal, algo injusto, ¿no? Porque todas las empresas tienen costo-gasto. No hay empresa que no pueda vender si no tiene un costo-gasto de por medio. Pero una formalidad que afecta al crédito fiscal. Entonces, como vemos nosotros, dentro de esos dos requisitos formales que establece la ley del IGB, por ningún lado vemos lo de operaciones no reales. Por ningún lado vemos que la operación sea fehaciente. Sin embargo, aparece el artículo 44. El artículo 44 de la ley del IGB. Y más o menos vamos a ver cómo ha ido evolucionando este artículo 44. Este artículo 44 aparece en el año 1996, en donde solamente decía que el comprobante de pago emitido que no corresponda a una operación real obligará al pago del tributo. Y también decía que el que recibió el comprobante de pago no tendrá el derecho a crédito fiscal. Eso es lo único que decía el artículo 44. Entonces, en la medida que se fueron dando las operaciones no reales, es el Tribunal Fiscal quien va dándole una connotación mayor y una mayor definición al tema de operaciones no reales. Es por eso que en el año 2004 este artículo fue sustituido y ya aparece como que el comprobante de pago o nota de débito, porque no se estaba regulando la nota de débito y la nota de débito también otorga crédito fiscal, o nota de débito emitido que no corresponde a una operación real, será considerado como venta y por lo tanto el contribuyente estará obligado al pago del impuesto. Y por otro lado, ya dice que el que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal, pero también agrega a cualquier otro derecho o beneficio derivado del IGB. Ahí está la devolución de saldo a favor del exportador, ¿no? El reitero del crédito fiscal en las zonas de la selva. Entonces no podrá tener derecho a esas otras cosas más. Entonces no solamente con eso aparece la modificación, sino que ya aparece definiendo lo que era una operación no real. Y ahí empieza a definir a lo que era la operación no real absoluta y la operación no real relativa. Entonces, es ahí donde aparece el artículo 44, inciso A. Operación grabada que consta que es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia. O sea, en el inciso A nunca se realizó. No existe ni el vendedor, no existe ni el bien. O sea, la operación no se dio. Y mucho cuidado cuando nosotros tengamos un requerimiento de SUNAT. Porque una cosa es el inciso A, otra cosa es el inciso B y otra cosa es el 44 solo, ¿no? Entonces, con el inciso A, nosotros tenemos que se desconoce la totalidad de la operación. No hay ni vendedor, no hay ni bien. Por eso se llama una simulación absoluta de la operación, ¿no? Es total. Luego el inciso B nos habla ya de que en la figura, en el comprobante de pago, se trata de simular una operación, poniendo el nombre o consignando el nombre de otro agente, agente vendedor, ¿no? El que nos emite el comprobante de pago no fue el que nos vendió. Lo que sucede a veces, ¿no? Nosotros compramos mercadería y a veces no sabemos quién nos está trayendo la mercadería o quién nos está dejando. Sabemos a veces que el comprobante de pago es de él, a veces no. Entonces, la simulación relativa va en ese sentido, en el sentido de que no es el agente vendedor el que ha realizado la operación, sino otro. Y se simula dicha operación, ¿no? Entonces, esa es la simulación relativa. En eso se basa el artículo 44. También nos dice la norma de que esta operación no real no va a poder ser acreditada
con la existencia de los bienes. Así existan los bienes, si la operación no real no se dio, eso no importa. Como que también no va a poder ser acreditada con las retenciones efectuadas o con las percepciones que se hayan realizado, ¿no? A veces dicen, la operación sí se dio porque él es agente retenedor, pero tampoco con eso se puede sustentar, o con la percepción que se haya pagado. La norma no lo señala, pero también no consideran ni las detracciones, ¿no? Se ha pagado la detracción, por ejemplo, un servicio de transporte, ¿no?, que se califique como operación no real, por más que se haya pagado la detracción, no se considera como operación. Ese sustento no es valedero para decir que sí se dio la operación comercial. Entonces, una operación no real, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo se define una operación no real? Es aquella negociación o contrato sobre los valores o mercancías que no tiene existencia verdadera y efectiva, ya sea porque los bienes o mercaderías objeto de transacción no existen o porque existiendo aquellos nunca fue realizada. Esta definición abarca el inciso A y el inciso B, si ustedes se dan cuenta, ¿no? A pesar de que exista la mercancía, a pesar de que exista el valor o la mercadería, la operación no real nunca se llegó a dar, ¿no? O se simuló. Esta definición también la recoge el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal en el año 2003, antes de que surja la modificación, que fue en febrero del 2004, y donde ya la ley del IGB plasmaba la operación no real absoluta y relativa, el Tribunal Fiscal en esta resolución del 2003 ya califica cuando es una operación inexistente. ¿Y qué es lo que dice, no? Dice, una operación es inexistente si se dan algunas de estas situaciones. Una de las partes, vendedor o comprador, no existe o no participó en la operación. Operación no real, relativa. Ambas partes no participaron en la operación. Operación no real, absoluta. El objeto en materia de venta es inexistente o distinto. La combinación de todas las que existan ahí. Entonces ya, si bien es cierto, como habíamos visto en los antecedentes, teníamos una ley del IGB que no se explayaba, que no sustentaba o que no definía la operación absoluta y relativa, pero ya el Tribunal Fiscal en esta resolución ya lo había plasmado. Por eso es que desde el año 2003 las operaciones no reales se calificaban en este sentido. Luego, ya en el año 2004, con esta RTF, ya el Tribunal Fiscal abarca y le pone un punto final a la definición que fue incorporada en la ley. Puede entenderse que una operación es no real si se llega a establecer que alguna de las partes o el objeto de la transacción no existen o son distintos a los que aparecen consignados en el comprobante de pago. Ambas RTFs son las que originan la modificación de la ley del IGB. Por eso es que se estipula en la operación no real absoluta y la operación no real relativa. Ahora, ¿por qué la obligación al pago? O sea, como yo les explicaba en un inicio, si es una operación no real, si no existe la venta, entonces ¿por qué el vendedor tendría que pagar el IGB? ¿No es así? Porque ya habíamos visto desde un inicio que la ley del IGB, ¿qué es lo que grava? Grava la venta, la prestación de servicios. ¿Qué es lo que dice el Código Tributario? El Código Tributario me dice que la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha operación. ¿Y cuál es el hecho generador en la ley del IGB? La venta, la prestación de servicios, la primera venta de inmuebles, los contratos de construcción. Eso es lo que genera el hecho imponible. Entonces, este artículo 44, al especificar esto, más tiene un carácter sancionatorio que es un tributo, ¿no? Porque estamos sancionando al vendedor con el pago del 18%. Debería ser una sanción, más no el pago de un tributo, porque de una manera u otra yo estoy legalizando la operación no real.
porque lo estoy haciendo pagar en función a un hecho que está dado, ¿cierto? Entonces, es por ello que nosotros analizamos en este sentido, porque es muy importante al momento cuando nosotros hacemos nuestros alegatos ante un reparo por operaciones no reales. Una operación no real no encajaría en ninguno de los supuestos anteriores, tal y como hemos mencionado, ¿no? Por lo que no se verificaría la hipótesis de incidencia. No había incidencia entonces en la operación no real. Como ya lo he explicado, el pago tendría entonces evidentemente un carácter sancionatorio, puesto que no habría pago de tributo ahí, sino es una sanción aplicada al vendedor por el tema de la operación no real. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Fiscal al respecto? Al Tribunal Fiscal también en los cuestionamientos, en las apelaciones que han realizado los contribuyentes, han planteado el tema que yo les estoy indicando. Pero el Tribunal Fiscal, ¿qué es lo que dice? El Tribunal Fiscal no se ha pronunciado en el fondo, sino solamente ha ido a la ley. Y lo único que menciona es: resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 44 de la ley del IGB, encontrándose la recurrente obligada al pago del impuesto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo te estoy calificando como una operación no real, sí, pues tiene que el vendedor pagar porque la ley, porque el artículo 44 lo está diciendo. Y como el artículo 44 lo está diciendo, entonces tienes que pagar el impuesto. Pero no analiza el fondo, ¿no? No analiza el tema de si le corresponde o no le corresponde el pago. Si las operaciones registradas y declaradas son consideradas irreales, ello implica que las consecuencias jurídicas del artículo 44 de la ley del IGB se apliquen. Por tanto, el contribuyente se encontrará obligado al pago del IGB consignado en las facturas emitidas por ella misma. Entonces, ese es el pronunciamiento que haya dado el tribunal respecto a las operaciones no reales por parte de la persona que vende, ¿no? Por parte del proveedor del contribuyente, ¿no? Si tú has emitido un comprobante de pago que califica como no real, tienes que pagar el impuesto. Entonces, ¿corresponde o no corresponde? Es un cuestionamiento que nosotros tenemos que plantear. Sé que hay un caso que está en el Tribunal Constitucional al respecto, esperaremos pues la respuesta para ver qué es lo que, porque ahí no solamente han planteado eso, sino también han planteado el tema de del principio de no confiscatoriedad, ¿no? Porque si tú le dices que no vendió, entonces ¿por qué le estás diciendo que pague el tributo? ¿No? Entonces, es algo que en realidad, bueno, la norma no lo contempla, pero no debería darse de esa manera, ¿no? Ahora vamos a ver en sí cuándo es una operación no real absoluta y cuándo es una relativa, ¿no? Vamos a empezar por las no reales absolutas. El inciso A del artículo 44. ¿A cuántos de ustedes no les ha llegado un requerimiento de SUNAT? Y en el requerimiento de SUNAT solamente nos pide el detalle de la información y hacen mención en la base legal al artículo 44 nada más. ¿Ustedes creen que nos piden sustentar, ¿no? La operación, con quién se vinculó, cómo se vinculó, cómo hicieron el transporte de la mercadería, dónde llegó, qué empleado fue el que recibió? Y solamente ponen la base legal del artículo 44. Pero el artículo 44 es amplio. Si alguien me pide a mí que yo sustente una operación no real, me tendría que decir si es en función al artículo A o al artículo B. Si me estás calificando mi operación como una operación no real absoluta o como una operación no real relativa. Porque depende de eso mi derecho a la defensa. Depende de eso cómo yo voy a sustentar mi descarga, ¿no? Si tú me estás reparando por el inciso A, entonces yo tendría pues que darte toda la documentación que considere a efectos de que pueda sustentar la operación.
Pero si solamente me haces por el inciso B, que es relativo, entonces yo me preocuparé por sustentarte que el vendedor que me ha emitido el comprobante es dueño de ese comprobante, que la mercadería que me has dado me corresponde, ¿no? Porque en eso se basa el inciso B. Entonces, el inciso A del artículo 44 dice, regula el primer supuesto de operaciones no reales, según la cual, si bien se ha emitido un comprobante de pago o una nota de débito, la operación grabada que consta en este es inexistente o simulada, permitiéndose determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios de construcción. Entonces, si la Administración Tributaria quiere atribuir este inciso A, entonces la carga de la prueba que tiene tanto el contribuyente como la Administración es muy fuerte. Porque hay que probar que realmente no se dio nada. Porque aquí dice, es inexistente. O sea, nunca se dio. Entonces, tendría que probar la administración y también el contribuyente, al momento que sustenta en función a esto, ser bastante explícito. A veces la SUNAT nos emite un requerimiento muy amplio, pero a veces por desconocimiento somos ligeros en decir, por ejemplo, señale usted si es que quién recibió, quién recepcionó el nombre de su trabajador y si estuvo en planillas, ¿no? Y cuándo lo hizo. Y a veces somos muy ligeros y contestamos y solamente decimos, bueno, lo recepcionó el almacenero. Eso no es un sustento para una operación no real con el inciso A. Porque me está diciendo SUNAT con el inciso A, tu operación nunca se dio. Entonces yo tengo que probar, vamos a ver más adelante quién tiene la carga de la prueba, vamos a probar que esa operación sí se ha dado en ese sentido. Si yo compré espárragos, yo tengo que señalar cómo se ha producido, cuál ha sido la cosecha, qué personas han estado encargadas, quién han sido los supervisores de planta. Tengo que sustentar todo como para que pueda dárselo. Por más que me parezca a mí de repente absurdo el poder especificarlo o trabajoso el tener que darle el detalle, vamos a ver más adelante que el Tribunal Fiscal se ha ido perfeccionando en cada una de sus RTFs y cada vez exige más. Entonces tenemos nosotros que cumplir con los requerimientos y saber cómo atender este requerimiento, ¿no? En esta subordinación absoluta, la doctrina también señala que es un negocio jurídicamente inexistente, o sea, la operación no real ya existe, se ha dado siempre. El Código Civil también nos habla de la simulación absoluta. Es donde se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe. Es por eso que cuando se sustentan los requerimientos, se nombran doctrinas, se nombra el Código Civil a las normas en concordancia y todo ayuda a que se pueda sustentar este reparo. Porque no se dio la operación y porque las normas, ¿no?, vinculantes así lo establecen. En esta RTF, el Tribunal Fiscal, ¿qué es lo que dice? No cabe duda que siendo el tema de las operaciones no reales uno sumamente delicado y de implicancias graves, en la medida que ello involucra una simulación absoluta del acto jurídico, corresponde probar al ente administrativo que no se ha efectuado tal operación. ¿Qué quiere decir? Acá en el 2002, el Tribunal Fiscal le decía, tú, SUNAT, eres quien tienes que probar la operación no real. 2002. Estamos en el 2018. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Entonces, en el 2002, para el par de la operación, le decía, tú me tienes que demostrar. Tú tienes que demostrar. Si tú dices que él te trae un comprobante, que es una operación no real, demuéstralo, ¿no? Le daba la carga de la prueba a la SUNAT. Le decía que la SUNAT tenía que hacerlo. Entonces, este Tribunal Fiscal, a través de esta RTF, eso es lo que indica. Luego define, dice que la simulación absoluta se finge o se simula un negocio inexistente que no oculta o disimula ningún otro,
Así se finge o simula una celebración de una compraventa con el fin de emitir una factura tan falsa como el negocio que simula. Entonces, esta definición, en la definición ya este tribunal fiscal ya no nos habla de una operación no real, sino nos habla de las famosas facturas falsas. Ya lo cataloga como factura falsa. Pero dentro de la ley del IGB ya hay un comprobante de pago no fidedigno. Dentro de la ley del IGB, la norma señala que no darán derecho a crédito fiscal los comprobantes de pago no fidedignos o falsos, siempre y cuando no hayan sido cancelados con medios de pago, con cheque, ¿no? Y hace una serie de requisitos. Entonces le dice a la SUNAT. Entonces, ¿ante qué estamos hablando? La operación no real es un comprobante de pago falso. El tribunal fiscal dice que sí, pero la ley del IGB separa dos cosas diferentes. La ley del IGB dice comprobante de pago falso es aquel comprobante de pago no fidedigno y se puede subsanar. El comprobante de pago falso que dice el tribunal fiscal, de acuerdo a la operación no real, solamente se va a subsanar si tú me sustentas toda la operación. Entonces, ¿a quién le hago caso? Por eso que los requerimientos tenemos que ver bien cuál es la causal. ¿Por qué me están calificando como operación no real? Porque un comprobante de pago es no fidedigno, porque la operación no se dio, porque mi proveedor me manifestó y dijo yo no le he vendido. Entonces tenemos que calificar, tenemos que exigir que nuestros requerimientos digan cuál es la causal. Si no, no podemos defendernos. Y ante eso están afectando nuestros derechos de defensa. Entonces tenemos que ver, o sea, el tema de operaciones no reales es un tema en el cual nosotros sí tenemos que preocuparnos desde el primer requerimiento que nos llega y nos ponen una causal como tal. ¿Por qué? Porque las operaciones no reales nos llevan hasta el delito tributario. Entonces tenemos que preocuparnos y tenemos que ver. ¿Qué es lo que dice el tribunal fiscal también al respecto de las operaciones absolutas? Para demostrar que no se está ante una operación no real que sustente el crédito fiscal, debe acreditarse la respectiva o la efectiva recepción y utilización de los bienes descritos en la factura observada, el traslado de los mismos, exhibir las vías de remisión y sustentar el ingreso y salida de los bienes de los almacenes con algún documento. A partir de este año, del año 2007, el Tribunal Fiscal fue un poco más exquisito en sus pronunciamientos, ¿no? Y también SUNAT se fue perfeccionando en el tema de los medios de probanza de las operaciones no reales. Antes solamente se sustentaba una operación no real diciendo a través del cruce de información, pero un cruce de información informal. Lo que se hacía era se verificaba en el sistema y se veía que el contribuyente no declaraba, no pagaba, estaba como no habido. Entonces se decía, es un contribuyente, es una operación no real. Luego el Tribunal Fiscal le dijo, no, un momentito, tú no te puedes basar solamente en los incumplimientos del tercero, tú tienes que verificar más allá. Entonces empezaron a hacerse los cruces de información, pero los cruces de información a veces tampoco no eran muy contundentes. Entonces el Tribunal Fiscal ya empezó a ahondar un poco más y a exigirle tanto a la administración tributaria como al contribuyente cierta documentación que permita sustentar. Por ejemplo, antes nos parecía a nosotros una utopía, ¿cómo voy a estar presentando el CARDES? Si yo no estoy obligado a llevar CARDES, ¿por qué voy a presentar un CARDES? Y así se ponían en los escritos, ¿no? Yo no me encuentro obligado a llevar el CARDES por el motivo por el cual no te sustento el CARDES. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal? No tienes CARDES, no tienes un control entonces de almacén. Entonces, ¿quién tiene que probar la entrada y salida de tu almacén? ¿Es la SUNAT o tú? Y por eso le da la razón a la administración tributaria. Entonces, con esto, ¿qué nos dice nosotros el Tribunal Fiscal? Nos dice de que cuando nos pidan el control y la salida de mi mercadería, tengo que presentarle, pues, aunque sea un cuaderno de la ingreso y la salida, pero tengo que presentar. Yo no puedo contestar diciendo,
no estoy obligado a llevar cartas. ¿No? Aquí el Tribunal Fiscal dice, en el año 2007 dice, se tiene que acreditar la recepción. ¿Quién recepcionó esa mercadería? ¿Cómo la recepcionó? ¿En dónde la recepcionó? ¿Quién? ¿No? El trabajador, sustentar el trabajador, es de mi planilla, el servicio prestado por terceros, el plame, y en fin, ¿no? Hay que sustentar eso. El traslado. Es muy importante el traslado. Las guías de remisión. Pero también, ojo, en las guías de remisión también a veces hay un exceso cuando también se pide, ¿no? Porque nosotros sabemos que estamos obligados a atender la guía de remisión de una compra, pero solamente en ciertos casos. Cuando, por ejemplo, cuando yo adquiero mi mercadería y le digo a mi proveedor, ¿sabes qué? Tráemelo a mi domicilio fiscal. Entonces, ¿quién es el que traslada la mercadería? Es mi proveedor. Entonces, es mi proveedor quien está obligado a traer con su guía de remisión el bien hasta mi empresa. Entonces, si es así, si el pacto está de esa manera, entonces sí, pues, SUNAT tiene la obligación de pedirte tu comprobante más tu guía de remisión del proveedor, porque con esa guía de remisión entró a tu domicilio fiscal o a tus almacenes. Pero si yo hago un contrato en el cual yo le digo, yo te voy a comprar y lo voy a traer de allá, ¿no? O sea, yo voy a traer de tu almacén, yo lo voy a recoger. ¿Tendría la obligación el proveedor de darme la guía de remisión? No tendría la obligación. Entonces, ¿por qué me exigen? ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Si yo he hecho el contrato que yo voy a comprar allá, entonces la guía de remisión que tengo que tener es la mía, ¿no? Y yo he leído un signo, y justo ahora último, un caso que he visto, en donde se le repara por eso, porque le dice, es ilógico, ¿no? Es ilógico que tu proveedor mencione que se está trayendo con tu carro. ¿Qué hizo esta empresa? Esta empresa pasó de esa manera. Yo te voy a comprar y me lo entregas allá en Lima, la mercadería. Pero esta empresa le exigía la guía de remisión. Tú tienes que darme tu guía de remisión porque la SUNAT me exige tu guía de remisión. Entonces, ¿qué ha hecho? Desde allá le ha dado la guía de remisión, pero como lógicamente lo trae él con los camiones de su empresa, ha puesto en la parte transportista los camiones de su empresa. Y SUNAT le repara y le dice, es una operación no real porque tú has falsificado los documentos. Mira, estás coludido con tu proveedor. Estás coludido con tu proveedor porque la factura del proveedor hemos verificado que el camión pertenece a tu empresa. Entonces tú manejas los comprobantes del proveedor. Pero no sustentar en la auditoría, ahora está en la etapa de reclamos, entonces se está sustentando en el sentido de que, o sea, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es la complejidad del caso? O sea, el señor le entregó sí su guía de remisión, pero la mercadería fue trasladada. ¿Qué es lo que me pide el Tribunal Fiscal? Me pide que sustente ¿qué? El traslado. No me pide que sustente quién lo trajo ni cómo lo trajeron. Me sustenta el traslado. Y sí está el traslado. La mercadería llegó con esa guía de remisión, pero llegó mal hecha, claro, sí, porque el señor no tenía por qué, ¿verdad? No era su obligatoriedad. El de acá tuvo que emitir su guía de remisión remitente. Pero el traslado se dio. La mercadería llegó. Entonces, hay cosas como esas que tenemos que ver en cada uno de los reparos o cada una de las operaciones que nosotros tengamos, ¿no? Porque no todo está mal, a veces nos podemos equivocar y podemos tener un error, pero ese error puede ser subsanado. En cuanto al inciso B, el inciso B del artículo 44, si bien es cierto, en el inciso A, la operación no real absoluta, supuestamente, podríamos decir entre comillas, que no tiene un sustento, ¿no? Tendríamos que tener un sustento bien minucioso para poder levantar el reparo. En el inciso B, en la operación no real relativa, nos cuestionan ciertas cosas solamente indicándonos si el bien existe o el vendedor
no existe, ¿no? Pero también nos da la norma ciertos requisitos para poder subsanar eso. Entonces, este tipo de operación no real sí puede ser subsanable, ¿no? Que por decirlo así es un poco más fácil de subsanar. Pero hay que ver, porque hay casos en los cuales ponen B cuando debe ser A y ponen A cuando debe ser B, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro cuándo es A y cuándo es B. Y si es que los fundamentos de los requerimientos establecen una operación no real de acuerdo al inciso A o de acuerdo al inciso B. El inciso B califica como una operación no real según el cual el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación. El mismo inciso B provee determinados mecanismos excepcionales de subsanación del crédito fiscal, referidos a la forma de cancelación de la operación involucrada a través de algunos de los medios de pagos detallados en la ley del IGB, ¿no? ¿Y cuáles son estas formas de subsanar? Nos habla a través de la transferencia de fondos, de los cheques y de las órdenes de pago. Pero esto muchas veces es confundido, ¿no? Nosotros nos confundimos con esto. Porque a veces decimos, nos están calificando como una operación no real absoluta, y yo digo, pero yo tengo cheque. Pero yo lo he pagado con cheque y lo he cumplido dentro de los 4 meses. Entonces estoy levantando mi repaso. Y no es así. Porque esto solamente es para la operación no real del artículo 44B. Para las operaciones no reales relativas, aquellas en donde solamente yo tengo que sustentar que mi proveedor me engañó, me dio un comprobante diciéndome que era de él y no era de él. Entonces la norma para eso me faculta y me dice, tú puedes subsanar eso. ¿Y cómo lo vas a subsanar? Presentándome estas 3 cosas. Transferencia de fondos, de cuenta a cuenta, monto total consignado en la transferencia, pero ahí me habla del monto total. O sea, si mi comprobante de pago dice 5.000 soles, la transferencia tiene que ser por 5.000 soles. Y dentro de los 4 meses que se produjo la operación, 4 meses más un día, ya no puede ser sustentada. Y la cuenta tiene que estar registrada en la contabilidad de la empresa. Hay muchos casos de estos en donde se ha dado que existe la transferencia, sí, pero existe la transferencia al nombre del titular de la empresa, más no de la empresa. Y ese nombre, esa cuenta que está en nombre del titular de la empresa nunca estaba registrada en la contabilidad de SUNAT. Entonces, ¿cómo voy a, en la contabilidad del contribuyente? Entonces, ¿cómo voy a sustentar? Por eso es muy importante ver con qué cuenta nosotros trabajamos, ¿no? Para el tema de las compras. Los cheques, al igual, al nombre del emisor, de quien me está vendiendo. El emisor es quien recibe el dinero, porque cuando SUNAT valida esto, ¿qué es lo que te pide? El anverso y reverso del cheque, eso es lo que nos pide. ¿Y para qué creen ustedes? Para ver quién lo cobra. Exacto. Cancelado todo en un solo cheque. Eso es lo que dice la ley. Vamos a ver más adelante qué es lo que dice la SUNAT. La ley dice cancelado, o sea, en un solo cheque la operación, ¿no? Si mi comprobante fueron por 5.000, mi cheque tiene que decir 5.000. La cuenta a nombre del adquirente y girado dentro de los 4 meses al mes. Y las órdenes de pago, que es cuando la empresa misma pide al banco, pues, ¿no? que pague a favor del emisor, tiene que ser contra la cuenta del adquirente a favor del emisor, cancelado en una sola orden de pago. Y el adquirente presenta una copia de esa autorización y también tiene que ser dentro de los 4 meses. Esto es lo que dice la ley. Estos son los requisitos para poder subsanar esa operación no real relativa. Pero ojo, también precisa que por más que se cumplan estos requisitos, si después se demuestra, ¿no?, que el adquirente tuvo conocimiento al momento de la operación que le estaban dando un comprobante de pago de otro, esto ya no puede ser subsanado. Por eso que en muchas manifestaciones, cuando el otro señor le dice, ¿y usted por qué emitió un comprobante de pago que no le correspondía a tal empresa? Ay, es que yo no sabía porque me pidieron de favor, pero ¿y qué? ¿Y el señor sabía? Sí, el señor sí sabía.
desconocía de quién le estaba entregando. Yo, por ejemplo, hay muchas personas, ¿no?, que hacen sus pedidos a Lima. Yo llamo a Lima porque veo en el Google y veo quién abastece, por ejemplo, no sé, fibras industriales. Entonces yo llamo por teléfono, quiero que me abastezcas de esto. Y me viene el comprobante de pago. Yo no sé quién será el que me estará vendiendo, ¿no? Contra que me llegue la mercadería y me llegue un comprobante de pago, yo asumo que es él el que me está vendiendo, ¿no? Entonces yo desconozco. Pero si es que yo pacté y yo sé, mira, yo no tengo comprobante de pago, te estoy dando, te voy a dar el de mi amigo, porque si yo ya tengo ese conocimiento y más adelante en la fiscalización se logra verificar eso, entonces ahí no habría ningún tipo de subsanación.